lastimosamente estamos en Colombia y el sistema de salud está un poco más retrasado. En los últimos 6 meses sí he visto más casos de pacientes que llegan muy angustiadas a mi consulta porque no han logrado tener las autorizaciones de sus tratamientos. ¿El cáncer de mama de qué mata? ¿Por la enfermedad o por el momento en que se atiende la enfermedad? Te hablo en cifras exactas, 1 de cada 8 mujeres en su vida va a presentar esta enfermedad. Primeras etapas son silenciosas, o sea, el cáncer de mama no se detecta clínicamente en sus primeras etapas y se ha demostrado que por 4 semanas de retraso, al momento en que se hace el diagnóstico, entre más se demore por cada mes, aumenta el 10% de la mortalidad. Una de ellas, la más joven que he conocido, 19 años, con cáncer de mama, se hizo un estudio genético y no tenía ninguna mutación genética, porque nuestro sistema está muy enfocado en solucionar enfermedades, pero no se ha enfocado en poder promover la prevención. ¿Crees que estamos teniendo las campañas de prevención suficientes para poder concientizar a las personas o crees que está haciendo falta por parte, no sé, del Estado, de los médicos? Cada año se diagnostican aproximadamente 2.3 millones de casos nuevos de cáncer de mama. 670.000 mujeres mueren al año y aproximadamente una mujer muere cada minuto por cáncer de mama. Es por eso que quisimos sacar este espacio, un espacio para concientizar y evitar que esto siga pasando. Pero quiero empezar con una pregunta, digamos un poquito fuerte, pero ¿el cáncer de mama de qué mata? ¿Por la enfermedad o por el momento en que se atiende la enfermedad? Bueno, es súper importante esa pregunta y definitivamente el cáncer de mama es una enfermedad muy heterogénea, muy amplia y depende del estadio de la enfermedad. Y cuando hablamos de estadio, ¿de qué hablamos? Hablamos del tamaño del tumor, de la afectación de los ganglios axilares y también si hay afectación en otros órganos. Definitivamente no es lo mismo tener una paciente que tiene un estadio temprano de un tumor que todavía no es palpable a una paciente que ya tiene afectación en todo su cuerpo. La supervivencia, que es como el tiempo entre el momento que te dan el diagnóstico y después de eso cuánto vives, no es la misma. Si una mujer tiene un diagnóstico de cáncer de mama en estadios tempranos, cuando todavía no se palpa el tumor, la supervivencia en 5 años es mayor al 90%. En cambio, mujeres que tienen afectación en todos sus órganos puede llegar a ser menos del 35%. Ok, pero antes de que sigamos avanzando, ¿realmente qué es el cáncer? O sea, ¿cómo pudiéramos nosotros los que no somos médicos entender qué es el cáncer? El cáncer es un grupo de enfermedades que tiene en sus células una alteración en su replicación. Las células empiezan a replicarse de manera inadecuada, a reproducirse de manera inadecuada y van formando tumores y esos tumores se pueden expandir a otros órganos. Esa es Ok, la definición. pero entonces no todos los cánceres son malignos o malos, Sí, sí. todos los cánceres son malos. Ok. Son, ujú. Entonces, porque dicen a veces como que no, tiene un tumor maligno y, o sea, o eso está mal dicho. No, es diferente porque podemos tener tumores benignos y Ok, tumores malignos. Por ejemplo, en la mama, en el seno, que es mi especialidad, podemos tener fibroadenomas, que son tumores benignos, que también tienen, digamos, una replicación, pero esa replicación no es anormal. En cambio, en el cáncer, la replicación es anormal. Entonces, eso es la diferencia entre un tumor benigno y un maligno. y pues sabiendo que tú eres especialista en cáncer de mama, ¿hay alguna diferencia entre el cáncer de mama y el cáncer que puede dar en cualquier otra parte del cuerpo o vienen funcionando igual? Digamos que tienen los mismos principios. Todos los cáncer tienen esa probabilidad de poder expandirse rápidamente, de poder afectar otros órganos, tienen, digamos, vasos sanguíneos que van a llegar directamente a los tumores. Entonces, digamos que hay características que son similares en todos los tipos de cáncer, pero el cáncer de mama también tiene otras cosas que se diferencia de todo lo demás. El cáncer, ¿a qué, o sea, por qué da cáncer? ¿A qué se debe que hayan algunas mujeres que estén expuestas a cáncer y otras personas no? Pues específicamente hablando del cáncer de mama, tenemos diferentes factores de riesgo. Los factores de riesgo pueden ser prevenibles, digamos que pueden ser como cambiables, otros factores de riesgo que ya son intrínsecos en la persona. Entonces, algo diferencial en el cáncer de mama es que todas las mujeres tenemos riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos ninguna de nosotras un riesgo bajo, siempre tenemos un riesgo basal promedio.
por el hecho de ser mujer. O Eso sea, ya es un factor de riesgo. solo por ser mujer ya de una es un factor de riesgo. ¿Y es un riesgo alto o ese factor no es tan alto? Si te hablo en cifras exactas, 1 de cada 8 mujeres en su vida va a presentar esta enfermedad y no precisamente por tener un factor de riesgo adicional a ser mujer. A medida que pasa el tiempo, cuando la mujer es más adulta, pues ese riesgo va aumentando y si agregamos a eso otros factores de riesgo como la alimentación, si no es adecuada, si fuma, si bebe, si tiene antecedentes familiares de cáncer, ese riesgo va a ir aumentando y puede llegar a ser a un riesgo alto que es más del 20%. Entonces, ¿cuáles serían, digamos que resumiendo, cuáles serían esos factores de riesgo que más pueden potencializar ya esa sola probabilidad de por ser mujer te puede dar cáncer? Podríamos dividirlos en dos Ok. grupos, los grupos de los factores de riesgo modificables versus los no modificables. Los no modificables son todos los factores relacionados con la parte genética, es decir, si tenemos antecedentes familiares de cáncer de mama, cáncer de ovario, de páncreas y de próstata. Generalmente, las pacientes que tienen esos antecedentes tienen mutaciones que hacen que la probabilidad del cáncer sea mucho mayor. No sé si conociste el caso, por ejemplo, de Angelina Jolie. Ella tuvo una mutación BRCA1 y tenía antecedentes familiares y eso hace que genere mucho más riesgo. Y están también los antecedentes que son los factores de riesgo que son modificables, entre ellos la obesidad, el licor, el cigarrillo y el estilo de vida en general. Esos serían como los grupos grandes que podríamos hablar ¿Y de factores de riesgo. cuáles pesan más al momento de que se dé un cáncer? Definitivamente la parte familiar, si se encuentra, tiene un peso muy grande. La mayoría de las mujeres con mutaciones genéticas, aproximadamente el 80% en unas mutaciones específicas, van a tener cáncer de mama. Y los otros factores de riesgo que te estaba comentando, como por ejemplo el alcohol, la obesidad, el cigarrillo, va a tener más o menos un rango entre 1.5 a 2 veces más. O sea, los factores modificables, ¿cierto? ¿Te aumentan la probabilidad en 1.5 de que te dé cáncer? Más o menos 1.5 a 2.5 veces más. Cada factor de riesgo tiene, digamos, como una cifra exacta, pero en rango es más o menos eso. ¿Y estos Ujú. factores modificables de alguna forma alteran y aumentan que estos no modificables se presenten más? O sea, por estos que están acá podemos tener mayor riesgo si cargamos genéticamente un cáncer. ¿Cuáles fueron los cánceres de páncreas, De próstata? páncreas, ovario, próstata y cáncer de mama. Pero Ujú. estos factores no modificables aumentan las probabilidades por estos o independientemente le aumentan de lo que pase de todo ese antecedente genético de la persona. No, independientes, son factores independientes. O sea, el hecho, digamos, de tener mayor obesidad o fumar más no te va a generar mayor riesgo para los otros, para esos Ok. factores de riesgo no modificables. Son independientes completamente. Y Ujú. hay una probabilidad de que alguien esté desarrollando cáncer y que de alguna forma esa persona se sienta 100% saludable. O sea, que tú no te des cuenta que estás desarrollando un cáncer, pero por dentro no estás tan bien. Completamente, Sebas. De hecho, en el cáncer de mama, las primeras etapas son silenciosas, o sea, el cáncer de mama no se detecta clínicamente en sus primeras etapas, por eso existe la mamografía, que es el estudio de tamizaje para detectar en pacientes asintomáticas, pacientes que todavía no tienen síntomas. Esta enfermedad suele ser silenciosa y ya cuando el tumor crece y está en estadios más avanzados es que se hace visible. ¿Cuáles son las etapas entonces del cáncer de mama? El cáncer de mama tiene 4 etapas y estas etapas dependen de 3 cosas especiales. La primera, el tamaño del tumor, que era lo que hemos hablado, que puede ser no palpable o puede llegar a ser hasta más de 5 centímetros. También depende de la afectación de los ganglios de la axila, si tenemos o no afectación del cáncer en la axila. Y el tercer factor es si tenemos afectación a nivel sistémico, si tenemos afectación en los pulmones, en el cerebro y en los huesos, que son los órganos con mayor probabilidad. Dependiendo de esas 3 características, vamos a poder estadificar la enfermedad y vamos a poder decir si está en estadios tempranos o en estadios avanzados. Cuando la paciente ya tiene un cáncer que está invadiendo el cerebro, los pulmones, los huesos, hablamos de un tumor metastásico y es el estadio 4. Y cuando el tumor todavía ni siquiera se palpa, es un tumor que es in situ y es estadio 0. Y antes de continuar con este episodio, les quiero pedir solo una cosa. Si nos quieren ayudar, es muy fácil hacerlo. Suscríbanse y compartan este contenido. De esta forma vamos a poder seguir creciendo y llegando cada vez a más personas. Gracias por estar acá. ¿Desde cuándo sería como la edad recomendable para empezar a hacerse como todo esto?
las prevenciones como la mamografía? Bueno, realmente deberíamos empezar a partir de los 25 años a tener un examen clínico, es decir, asesorarnos ya sea con un ginecólogo o con un mastólogo para hacer nuestro examen clínico cada año y adicionalmente a eso hacernos el autoexamen. El autoexamen no es una medida como tal de tamizaje porque no detecta pacientes sin síntomas, pero sí nos ayuda a autoconocimiento, a saber cómo son nuestros senos y a poder detectar de manera rápida si hay algo anormal. Y a partir de los 40 años, en ese caso ya usamos la mamografía, que es el estudio de tamizaje y lo debemos hacer cada año. O sea, la mamografía sería obligatoriamente a partir de los 40 cada año. Así es. Digamos que hay debate con respecto a eso porque en Colombia nuestras guías dicen que debemos iniciar la mamografía a partir de los 50 años y se debe hacer cada 2 años. Pero esta guía es del año 2013. Ya está desactualizada y ya otras entidades internacionales, otras guías nos han demostrado que en pacientes menores de 50 años también ocurre el cáncer y que la mamografía nos permite detectarlo a tiempo, impactando en la mortalidad. O sea, si las mujeres inician su tamizaje a partir de los 40 años con mamografía, es menos probable que mueran por esta enfermedad. Entonces, nosotros, los mastólogos, casi todos empezamos y sugerimos hacer este examen a partir de los 40 años cada año. Y el autoexamen que decías ahorita, Ujú. ¿qué debe sentir una mujer para poder saber si está bien, si no está bien, si tiene que irse a revisar? Bueno, Sebas, agradezco mucho este espacio porque sé que muchas mujeres tienen dudas y todos los días me preguntan en la consulta qué tengo que sentir y Ok, uno cree que es algo lógico, pero de verdad no. Entonces, lo primero es que nos tenemos que ver todas cada mes si tenemos, o sea, si somos pacientes que todavía menstruamos, o sea, estamos en una etapa premenopáusica. En ese caso, 5 días después de la menstruación, debemos tener el ejercicio de mirarnos al espejo, ver cómo son nuestros senos. La mujer es la que más conoce cómo son sus senos y cada seno es diferente. Entonces, si la mujer todos los meses nota que hay una pequeña asimetría, algunas pueden tener inversión del pezón desde el nacimiento, eso va a ser normal para esa mujer. Pero si una mujer nota algo diferente en sus senos ese mes, por ejemplo, inversión del pezón, cambios en la coloración de la piel, hablamos de algo que se llama piel de naranja y es como cuando la piel se pone un poco más tensa, donde los poros se dilatan y se logran ver, eso es algo anormal. Otras mujeres, el primer síntoma que notan es que empiezan a presentar salida de líquido por los pezones sin necesidad de hacer ningún estímulo. Simplemente se quitan el top y cuando ven, tienen líquido y ese líquido puede ser transparente, puede ser blanco, puede ser rojo. Estos síntomas son motivo de signo de alarma y es causa para consultar. Entonces, eso sería lo primero que tendríamos que hacer, como vernos al espejo, mirar si hay algo anormal y posteriormente, con las manos en esta posición, detrás del cuello, tenemos que empezar a hacer la palpación de los senos desde la parte más interna a la parte más externa, siguiendo las manecillas del reloj o teniendo un orden para no olvidar ninguna parte del seno. Muchas mujeres creen que el seno es el pezón, la areola y lo que está alrededor, pero realmente la glándula mamaria, el límite superior va hasta la clavícula. o sea, hasta Entonces, acá va el seno. hasta acá va el seno. Entonces deberíamos hacer una palpación completa sin tener miedo. Muchas mujeres cuando llegan al consultorio me dicen, no, doctora, yo espero a que usted me palpe, pero yo no soy capaz de palparme yo misma, me da mucho miedo encontrarme alguna masita, alguna bolita. Entonces siempre les digo, siempre es mejor hacerlo cada mes y si se detecta en medio de un mes, pues va a ser algo temprano. Entonces, palparse completamente, no olvidar las axilas, que es algo que también lo olvidan las pacientes, ¿Por qué las axilas? porque hablábamos de que el primer órgano, digamos, diferente a la glándula mamaria que se afecta son las axilas, los ganglios. Entonces, por eso es importante palparse y sentir si hay alguna bolita que no sentíamos antes, que son los ganglios, digamos, inflamados, O que sea, están tendrían que estar con las manos así. así, Y entonces ajá, empezar a tocarse de esta forma hasta la exacto, axila exacto, sí, hasta y la todas las axila. manecillas del reloj. Todas las manecillas del reloj completamente. La forma en hacer esa palpación puede variar, puede hacerse primero un poco más superficial, la presión, y después un poquito más profunda. Eso pues puede variar, puede cambiar sin problema. ¿Y si las mujeres tienen prótesis?
también se pueden palpar, no les va a pasar absolutamente nada, no se les va a romper las prótesis. Eso es un mito también muy frecuente, incluso también con la mamografía. Muchas de ellas dicen, no, yo no me la hago porque es que me van a aplastar el seno y se me va a explotar. No, para nada, lo pueden hacer sin problema. Incluso pacientes con prótesis a veces pueden tener una palpación más sensible por el efecto de la presión de la prótesis. Entonces hace que todo como que se sienta un poquito más y lo pueden sentir de pronto con más facilidad. Bueno, entonces esa sería como la primera forma de hacerse el autoexamen. ¿Hay alguna otra forma Ujú. de hacerlo? Lo puedes, o sea, yo siempre les recomiendo que lo hagamos primero paradas y después acostadas, porque las mujeres que tienen un volumen mamario grande, esta parte inferior no se va a poder palpar bien. Entonces, acostadas nos ayuda también como a tener una palpación completa de los cuadrantes inferiores, que es lo que nosotros Y llamamos. el seno, listo, dijimos que ahorita iba como hasta la clavícula, pero Ujú. ¿y hasta abajo hasta dónde va? Hasta el pliegue mamario, la mujer Ok, se le hace como un sí. plieguecito, ahí, hasta ahí ¿Y en sería. los hombres Ujú. también puede tener cáncer de mama? Sí, mira que sí, es poco frecuente, más o menos el 1% de todos los casos, pero sí, he visto casos de hombres con cáncer de mama y tristemente como los hombres creen que no les da, consultan cuando ya tienen una masa muy grande en estadios avanzados y generalmente pues se asocia a mutaciones. Entonces es de cuidado también para los hombres. O sea, ¿o el autoexamen es igual? ¿Es de la misma forma? En el caso de los hombres, es importante el autoconocimiento, o sea, el autoexamen, pero como sinónimo de autoconocimiento. Entonces, simplemente son las mismas variables y conocer, pues, cómo es tu tórax, porque en ese caso, pues, no serían senos, pero sí cómo es tu tórax y no tener miedo a la palpación. Ujú. Pero puede ser exactamente lo mismo, las Sí, mismas sí, sí, consecuencias si no se detecta a tiempo. O sea, es lo sí, es mismo. lo mismo, de hecho puede llegar a ser más agresivo porque se asocia a mutaciones genéticas en la mayoría de los casos y las mutaciones hacen que el curso sea un poquito más agresivo y se diagnostique en un momento de la enfermedad donde ya ha avanzado mucho. Ok. ¿Y tú qué Ujú. crees que está pasando? ¿Por qué las guías antes recomendaban hacerse el examen después de los 50 y ahorita estamos bajando la edad? Pero porque cada vez está dando esta enfermedad de forma más prematura a las mujeres. Mira que eso pues se ha ido estudiando en diferentes investigaciones y lo que se ha encontrado es que nosotros contamos con algo que es como la epigenética, que es el contexto del paciente y el hecho de consumir, por ejemplo, los cambios de la dieta, tener tanto uso de ultraprocesados, de comidas con azúcares altas refinadas, esto hace que genere un mayor riesgo. Ya se sabe, o sea, se conoce que definitivamente, por ejemplo, todos los ultraprocesados son cancerígenos. Esta parte social también del alcohol, el cigarrillo, hace que, digamos, como que se promueva más esta enfermedad. Y los dispositivos electrónicos también nos están afectando, o sea, tener los celulares, ahorita Ujú, están todos esos, ¿cómo se llama? Esos, como esos cases que se ponen y se ujú. cuelgan en el pecho, ¿eso afecta, esa radiación afecta de alguna forma al cáncer? Mira que todavía por ahora no tenemos estudios que nos demuestren que sí afecta directamente. No, no, no lo tenemos. Y dentro de lo que Ujú, está pasando ahorita, ¿cuáles serían esas cosas? Alguien que nos está escuchando sabe que en su ujú. casa hay factor de riesgo Familiar, no modificable. familiar no modificable, era Ujú. la palabra. Familiar no modificable. ¿Cuáles serían esos primeros alimentos que tú dirías, vea, deje esto ya porque si no hay una alta probabilidad de que le dé cáncer de mama? Definitivamente los ultraprocesados hay que eliminarlos O de sea, nuestra dieta, salchicha, embutidos, salchichas, embutidos, jamones, todo eso deberíamos eliminarlo. ok. Todos los alimentos que tengan demasiados ingredientes, que nosotros lo veamos y no podamos saber qué ingredientes, o sea, que sean demasiados y no ni siquiera conozcamos cuáles son, no deberíamos de consumirlos y alimentos ricos en azúcares. Esos serían como los que O yo sea, le diría azúcares a mi añadidos. paciente, sí, que los eliminara de su dieta. Digamos que el cáncer de mama hay varias etapas, pero listo, estamos hablando de una etapa previa para prevención del cáncer Ujú. de mama, pero ¿qué pasa y cómo le cambia la vida a una persona que no detecta este cáncer de mama a tiempo? ¿Cuál es el proceso que se le viene a esa persona? Bueno, es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, hablamos en el contexto de una paciente con un tumor que ya ha invadido todos sus órganos o, bueno, la probabilidad del hueso o el cerebro o el pulmón.
La supervivencia en estos pacientes es del 35%, más o menos. Es decir, el tiempo de vida o las mujeres que viven después de 5 años del diagnóstico es aproximadamente solo el 35%, o sea, baja muchísimo. Y en cuanto al tratamiento, por ejemplo, en mujeres con cáncer de mama que tienen afectaciones en todo su cuerpo, ya no son mujeres candidatas a cirugía. O sea, ya no se van a poder operar o no es lo ideal, sino que se debe iniciar sí o sí con quimioterapia y se debe dar un tratamiento sistémico en donde se invada pues completamente ese tumor por medio pues de medicamentos que se pasan por la sangre. Y cuando es operación de la etapa del cáncer, permite que sí haya operación. Cada paciente es distinta y digamos que esa decisión no depende solamente del estadio, depende de la funcionalidad de la paciente, o sea, qué tan bien está la paciente para una cirugía, depende del subtipo molecular, es decir, en el cáncer de mama tenemos como diferentes tipos, entonces hay unos que les va muy bien iniciando con cirugía y hay otros que les va muy bien iniciando con quimioterapia. Y también pues depende del estadio, que es lo que hemos venido hablando. Entonces, la verdad es difícil responder como si fuera pues una indicación exacta, depende de cada paciente, pero lo que te puedo decir es que generalmente las mujeres que llegan con afectaciones ya más marcadas, estadios localmente avanzados, son pacientes que casi siempre se benefician primero de quimioterapia y después de 6 meses de este tratamiento sí se lleva a cirugía. ¿La cirugía en qué consiste? La cirugía consiste en extirpar el tumor, quitar el tumor, Sí. pero debemos tener también unos márgenes, es decir, debemos quitar el tumor y todo lo que está a su alrededor para que lo que está a su alrededor esté pues libre de cáncer. Entonces la cirugía puede ser dependiendo del tamaño en una mastectomía en donde se quita todo el seno o un pedacito que es la cuadrantectomía. ¿Hay probabilidad de que vuelva y te dé el mismo cáncer? Todas las pacientes con cáncer de mama tienen una probabilidad de tener una recaída a pesar del tratamiento que se les da. Pero también lo que hablamos, entre más temprano se detecte, esa probabilidad va a ser menor. Y si esa paciente recibe, aparte de cirugía, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, que son otras terapias dirigidas, el riesgo de recaída cada vez más se va reduciendo. Entonces siempre existe esa probabilidad, pero gracias a todo lo que, pues, lo que ha avanzado la medicina, esa probabilidad cada vez es menor. Pero porque, o sea, sí, ha avanzado la medicina un montón, pero Ujú. porque cada vez entonces, pues escuchamos más casos y más concientización, o sea, es como si la concientización no estuviera funcionando o qué es lo que está pasando, que hay más casos, pero también hay más educación y mayor acceso a la información, pero ¿qué está pasando? Las mujeres no están yendo a hacerse el examen, o sea, ¿cuál es como ese diagnóstico actual de lo que pasa con el cáncer de mama? Yo creo que son muchos factores que hacen que a pesar de lo que tú dices, de tener una promoción adecuada, de que la gente conoce que existe el cáncer de mama, siga ocurriendo y siga siendo la principal causa de muerte de mujeres en Colombia, porque el cáncer de mama es la principal. Y eso se debe a que, primero, para el tamizaje, que es como esa mamografía que hacemos antes de tener la enfermedad, todavía hay muchos mitos. El sistema de salud lo provee, pero muchas mujeres todavía dicen, yo no me voy a hacer la mamografía. ¿Por qué no se la hacen? ¿Qué es lo primero que te dicen a ti? Lo primero que me dicen es que, doctora, eso me va a dar cáncer. La irradiación de la mamografía me va a dar cáncer. O sea, piensan que el examen para detectar si hay cáncer va a dar cáncer. Así es. Y Ok. es más frecuente de lo que tú ¿Y crees. da cáncer? Para nada, eso es un mito y el día de hoy quiero nuevamente quitarlo porque sí es muy frecuente y definitivamente se han hecho muchos estudios para ver los niveles de irradiación que produce la mamografía y son mínimos. No va a generar cáncer en las mujeres, entonces lo pueden hacer con tranquilidad, pero muchas de ellas, y es el voz a voz en muchas mujeres, le dicen, no se vaya a hacer eso porque eso le alborota el cáncer, eso le va a dar cáncer. Ok. ¿Qué otro mito hay alrededor? Tenemos muchos mitos con respecto, por ejemplo, a los desodorantes. ¿Cuál es Muchas el mito mujeres del dicen, el desodorante? desodorante me va a dar cáncer, por eso uso desodorantes naturales. Eso tampoco pues se ha comprobado, lo pueden usar con tranquilidad. Otras mujeres dicen, si me hacen una biopsia, me alborota el cáncer y si lo tengo, me va a hacer que el cáncer crezca. Eso también es completamente falso. Hacer la biopsia es la única manera de nosotros por poder confirmar el diagnóstico. Otro de los mitos que he escuchado es
me golpeé y después del golpe me dio cáncer. Golpearte no va a dar cáncer. O sea, que se golpean en el seno y piensan Ujú. que eso es un factor modificable. Modificable para que se empiece a replicar células y empiece a generar cáncer. Y si ya tiene cáncer y se golpea, igual no afecta en nada. No, no afecta en nada. Lo que pasa es que muchas veces las mujeres nunca se han palpado, nunca se han tocado sus senos y cuando se golpean, entonces ahí sí empiezan a tocarse y se sienten la bolita. Y por eso muchas de ellas han dicho, es que yo me caí y después de eso fue que me salió el cáncer. Ok. Ujú. Y hay algunas cosas que aceleren, unos factores que aceleran el cáncer que ya está ahí, la etapa en la que esté. O sea, digamos, si la persona Ujú. tiene cáncer y no, pues no sabe que tiene cáncer, pero hay algunas cosas que estén acelerando ese proceso. No, no hay nada que lo acelere. Lo que sí hace que el pronóstico, es decir, la expectativa que tenemos de cada paciente sea peor, son los retrasos que existen entre el momento del diagnóstico al inicio del tratamiento. Se han hecho estudios de investigación con respecto a esto y se ha demostrado que por 4 semanas de retraso entre el momento, o sea, entre el momento en que se hace el diagnóstico, entre más se demore por cada mes, aumenta el 10% de la mortalidad. ¿Cómo Y así? pues eso es muy frecuente acá en Otra vez, Colombia. después de que se desarrolle o que se detecte. No, que se detecte. O sea, nosotros tenemos el diagnóstico del cáncer de mama. Nos llega una patología o una mamografía anormal, se hace una patología, una biopsia y la Sí. patología dice tienes cáncer de mama. A partir de ahí se deben hacer otros estudios para poder, digamos, hacer la estadificación de la enfermedad y poder llegar a un tratamiento. Entre más pase tiempo entre el diagnóstico, o sea, entre esa primera consulta hasta el momento de iniciar un tratamiento, pues todo ese tiempo cuenta. Y ya se ha demostrado que lo ideal sería que todo ese proceso se demorara 60 días, es decir, 2 meses. Cuando empieza a demorarse más de eso, o sea, un mes más, son la probabilidad de que haya un 10% más de mortalidad aumenta. Y entonces, lastimosamente, estamos en Colombia y el sistema de salud está un poco, nunca ha sido el mejor, pero pues digamos que ahorita está un poco más retrasado. Si el sistema de salud en Colombia se retrasa con estos exámenes y estos diagnósticos, probablemente hay mayor probabilidad de que la gente se muera por el cáncer. Sí, sí hay mayor probabilidad. He visto algunos casos en carne viva, pues con mis pacientes. Hasta el momento, gracias a Dios, no he tenido ninguna muerte de ninguna paciente, pero sí en los últimos 6 meses sí he visto más casos de pacientes que llegan muy angustiadas a mi consulta porque no han logrado tener las autorizaciones de sus tratamientos, incluso han aumentado, o sea, han tenido una progresión, o sea, en vez de mejorar, han ido aumentando, digamos, ese tamaño del tumor y pues es una realidad en este momento. Digamos que hay personas que pueden decir, no, yo no quiero ningún tratamiento invasivo como es la quimio, o yo Ujú. no quiero cirugía. ¿Hay otras formas de tratarlo que no sean como en la medicina occidental tradicional? Hay diferentes formas, sin embargo, las que tienen evidencia científica de que funcionan son las que hemos mencionado. Ahora contamos con otras herramientas, no solamente es la quimioterapia y la cirugía, tenemos también la radioterapia, la hormonoterapia y la inmunoterapia. Por ejemplo, la inmunoterapia se da específicamente en un tipo de cáncer que tiene muchos receptores negativos, o sea, tiene unas características especiales que antes era de muy mal pronóstico. Pero gracias a esa terapia dirigida, que es la inmunoterapia, permite que nuestro sistema linfático, que es como nuestro sistema de defensa, se fortalezca y pueda tener como una mejor capacidad para reaccionar al cáncer. En una de Ujú, cada 8 mujeres en el mundo tiene probabilidad de tener cáncer de mama. ¿Hay, ujú. hay alguna forma de disminuir las probabilidades de que te den cáncer de mama? No, realmente no. O sea, sí hay forma de poder detectarlo en las etapas más tempranas, pero poderlo prevenir 100% no, no, porque lo que te digo, nosotros las mujeres ya tenemos ese factor de O riesgo. sea, solo por Solo el por hecho de ser ser mujer, mujer, sí. tienen el 12.5%. No, no, no. El riesgo, el hecho de ser mujer nos genera un riesgo promedio y el Ok. riesgo promedio es menor al 10% aproximadamente. O sea, hay un Ujú. riesgo menor al 10% solo por ser mujer, por nacer Así mujer. es, así es. ¿Y has tenido casos donde encuentres niñas menores de 40 años? Bueno, niñas menores de 40 no, pero mujeres menores de 40 años o mujeres menores de 30 Gracias con por lo cáncer de mama. niña. ¿Es posible? Sí, 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 sí he visto y cada vez se ve más. Tengo dos casos específicos que me han conmovido mucho. Una de ellas, la más joven que he conocido, 19 años,
con cáncer de mama, se hizo su estudio genético y no tenía ninguna mutación genética que explicara el diagnóstico. Aún así, pues presentó el diagnóstico, tuvo cirugía, tuvo quimioterapia, radioterapia, le fue muy, muy bien y en este momento pues ella es vocera de todo este tema y está estudiando medicina a partir de eso. ¿Y qué crees que Eh, puede haber pasado ahí? ¿Por qué si no tenía factores de no, mira que riesgo? hay mujeres que no tienen una explicación, o sea, simplemente lo que te digo, ser mujer, porque ni siquiera la edad. Es una mujer joven, no tiene antecedentes familiares, no era una mujer sedentaria, no fumaba, no tomaba y le dio la enfermedad. ¿Cómo le puede cambiar la vida a una mujer después de tener cáncer de mama? No, pues le cambia en todo sentido, y no solo a ella, a todo su núcleo familiar, porque tú sabes que la mujer representa muchas cosas en nuestra sociedad. Generalmente la mujer es madre, hija, hermana, es trabajadora, lucha por los suyos, por sus sueños, es empresaria, entonces definitivamente cambia todo. Cambia la manera también de relacionarse ella con las personas. Muchas mujeres me dicen, yo no soy la misma porque odio que a veces me vean y que me vean como con pena, con pesar, no me reconozco como mujer. Son muchos cambios que no sean solamente físicos en su autoestima, porque tú sabes que los senos representan también la feminidad en las mujeres, entonces el hecho de tener que quitar, cortar, cambiar, simplemente tener una simetría hace que se afecten otros factores, con su pareja puede llegar a afectarse también su sexualidad. Muchos de estos medicamentos relacionados con el cáncer generan etapas perimenopáusicas, es decir, hay una disfunción como en esa parte hormonal que hace que las mujeres se les adelante la menopausia, entonces empiezan a sentir calores, sofocos, irritación, sueño, pueden tener también afectaciones en su sistema urogenital para tener relaciones sexuales. Entonces, si es un proceso, o sea, el tratamiento del cáncer de mama no se centra solamente en curar la enfermedad, gracias a Dios en este momento, sino en tratar a la mujer como un todo y tratar, por ejemplo, de evitar o de menguar un poco esos efectos adversos que te estoy contando. Ujú. ¿Crees que estamos teniendo las campañas de prevención suficientes para poder concientizar a las personas? ¿O crees que está haciendo falta por parte, no sé, del Estado, de los médicos, poder meterle más fuerza a este tema? Mira que hay mucha publicidad con respecto a este tema, incluso hay todo un mes, que es el mes de octubre, el mes rosa, en donde se intenta tener esa concientización para el cáncer de mama. Sin embargo, pienso que todavía nos falta educar no solamente, digamos, en un ámbito médico, no en una consulta y esperar a que la paciente llegue, sino en ámbitos, por ejemplo, familiares, que sea algo que todas las mujeres conozcan porque creo que todavía existen muchos mitos al respecto. Dentro de los mitos más comunes que has escuchado, ¿cuáles Ujú, crees que son los que más nos están haciendo daño? Bueno, principalmente a las mujeres, ujú. que evita que tomen esa decisión de irse a hacer un examen. Yo creo que es lo que te comentaba, o sea, el voz a voz es muy fuerte, nuestra tradición oral es muy fuerte en nuestra cultura. Si llega un familiar y te dice, mayor que tú, y te dice, no, no se haga ese examen, a mí me dolió horrible, te aplastan el seno y adicionalmente eso te genera riesgo de que te dé cáncer. ¿Quién va a querer hacérselo? Ese es el problema, el discurso hay que cambiarlo y se hace mucha promoción, como te digo, y prevención, pero de pronto falta garantizar que esa prevención sea efectiva, que es una de las características, por ejemplo, de una prueba de tamizaje. Una prueba de tamizaje para ser efectiva tiene que tener una cobertura en la población mayor al 80% y obviamente eso no pasa. Y lo otro es que en las áreas rurales puede que de pronto la mujer conozca y sepa que sí es importante el examen, pero no tiene plata ni siquiera para poder comer ese día, para poder llevar a sus niños al colegio, que va a ir a un examen, ¿ya? Esos factores también influyen en poder como tener efectividad en esa prueba de tamizaje. Y ahorita, en el tema de los hombres, ¿por qué nunca nos enseñan que podemos tener cáncer de mama? O sea, eso es un mito que cuando charlamos y me dijiste, no, vení, los hombres pueden tener cáncer de mama, yo decía, nunca en mi vida me dijeron eso. O Ujú. sea, ¿crees que de alguna forma también está faltando información? Sería bueno si pudiéramos llegar nosotros a los pacientes, llegar a las áreas rurales y hablarles de esto. No esperar que los pacientes vayan a las clínicas y sepan, sino que desde su área rural o desde su casa se conozca. En los colegios, por ejemplo, lo que tú dices, tener, no sé, una clase de salud, de prevención.
porque nuestro sistema está muy enfocado en solucionar enfermedades, pero no se ha enfocado en poder promover la prevención. Y la prevención es poder solucionar factores de riesgo antes de que la enfermedad aparezca. Dentro de lo que tú estás haciendo cosas más allá de la consulta, o sea, ¿estás creando algún movimiento o algo diferente para todo esto? Sí, no solamente yo, es todo un equipo que está relacionado como con la unidad de mama, de cáncer de mama. Tenemos unas brigadas médicas que vamos a diferentes hospitales de áreas rurales y de ciudades del valle, que es pues como nuestra área de trabajo. Vamos y damos unas charlas al personal de salud, a los médicos, que muchos de ellos no conocen esta información, a auxiliares de enfermería, enfermeros, para que ellos repliquen esa información en su hospital. Entonces, esa es una de nuestras estrategias, poder brindar educación al personal de salud, pero no de las ciudades grandes, sino de las ciudades pequeñas, de los pueblos, y que ellos ya transmitan la información a sus pacientes con el autoexamen, la mamografía, bueno, todo lo que hemos venido hablando. Y lo otro que también estamos haciendo es promover la investigación, porque tú sabes que la medicina es el producto de muchas, digamos, errores y también de muchas investigaciones previas y nos permite aprender de ese pasado para no repetir esas cosas en el futuro. Entonces estamos también trabajando en la investigación, en caracterizar nuestra enfermedad, porque muchos estudios son basados en poblaciones de Estados Unidos, poblaciones europeas, y nuestra población tiene algunas características que son diferenciales y que deberíamos tener nuestra propia investigación. Entonces estamos apostándole ahora a eso. Y puede variar, todos los factores de riesgo que me dijiste pueden variar entre regiones, o sea, hay regiones con mayor probabilidad de que las mujeres tengan cáncer de mama que otras. Sí, sí, mira que sí lo hemos notado, pero como te digo, no tenemos un estudio de investigación que nos apoye, pero por ejemplo hemos notado que en nuestra población del Valle, en Cali, que tenemos una población importante de raza negra, la raza negra y la raza indígena se ha asociado con un subtipo de cáncer que se llama el cáncer de mama triple negativo, que tiende a ser más agresivo, por ejemplo. Entonces eso sí puede cambiar en cada región. Si la persona es negra o indígena, ¿tiene mayor probabilidad de desarrollar un cáncer más agresivo? No puedo asegurarte eso porque, como te digo, es una percepción que hemos visto en la consulta, no está estudiado, Ok. pero sí lo hemos notado. Hemos notado que mujeres de raza negra generalmente llegan con un subtipo tumoral biológico que tiene unas características más agresivas. ¿Y han visto si regiones, no sé, por ejemplo, bueno, en Europa, que son un poquito más homogéneas las regiones, Ujú. varía mucho los números de casos versus América Latina? Totalmente, totalmente. Sí se han hecho estudios y de hecho en países, bueno, tengo las estadísticas de Estados Unidos, en donde ellos la probabilidad de que esa paciente se cure en estadios tempranos es mayor del 95%. En América Latina y América Central, esas estadísticas nos dan un rango de un 85 a un 80%. O sea, baja es O sea, es más fácil muchísimo. que se cure en Estados Unidos, en Norteamérica, que en América Latina. Sí, y posiblemente es porque se detecta más temprano. O sea, cuando llegamos, el punto de partida en Estados Unidos son estadios en donde la paciente todavía, el tumor es muy pequeño, todavía no se siente, versus nosotros, que el punto de partida generalmente es un tumor que ya se siente, que ya se palpa, más los retrasos que ocurren después del diagnóstico. Y dentro de tu visión y tu experiencia, ¿has visto que de pronto esté faltando un acompañamiento o una preparación emocional más fuerte a las pacientes que sufren de cáncer de mama? Pues mira que eso ha cambiado con el tiempo. Nosotros actualmente contamos con toda una unidad, que es la unidad funcional de cáncer, que acompaña a todas las mujeres. Entonces, creo que en ese sentido sí tenemos un buen avance, un buen equipo, y todas las mujeres tienen derecho con el diagnóstico oncológico de contar con un psicólogo y un nutricionista. Todas deberían acudir y de tener esa consulta ¿Por qué nutricionista? por lo que hemos venido hablando, porque definitivamente la nutrición también impacta en los desenlaces de estas O mujeres. sea, sí o sí tiene que cambiar sus hábitos alimenticios. Totalmente, totalmente. Y así sea una mujer que venga con factores no modificables, Ajá. eh, también tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, sea Así por, ya tenga el diagnóstico de cáncer, le sí. va a ir mejor
sí cambia su alimentación. Eso también lo hemos visto, se ha, digamos, demostrado en estudios. Mm, yo siempre le digo a mis pacientes, ser paciente no es sinónimo de ser pasivo. No todo se debe dejar o sea, en función de los médicos. Los médicos te van a decir, tienes que hacer estos tratamientos y hay que seguirlos y hay que confiar, pero el paciente también puede tener una participación activa en medio del tratamiento y en medio de esas cosas está la nutrición. Cambiar su nutrición permite que su cuerpo tenga un mejor desenlace, no sé, un mejor metabolismo. El hecho de tener mayor masa muscular también aumenta los desenlaces y vamos, por ejemplo, las pacientes que se operan y han hecho ejercicio se recuperan mucho más fácil. La fase de cicatrización es mejor. Con la quimioterapia se reduce la fatiga, no se van a cansar tanto. Y, Entonces sí influye. a medida que pasa el tiempo, o sea, entre más mayor sea la mujer, hay mayor probabilidad de que no salga bien el resultado o la edad no tiene nada que ver. No, la edad no tiene nada que ver, o sea, todas las mujeres tienen la misma probabilidad si se hace a tiempo. O sea, Ok, el tiempo es importante como variable, pero con respecto al, a detectarlo. a la detección, así Pero es. en cuanto a la recuperación, da lo mismo, o sea, tiene las mismas probabilidades una mujer de 35 años y una mujer de 60. Digamos que no depende de la edad, sino de lo que estamos hablando, de Ok, cómo ha sido el cuidado de esa persona durante toda su vida. Si es una mujer de 65 años, pero siempre hizo ejercicio, se alimentó bien, tiene un buen hábito del sueño que también influye, su recuperación va a ser mucho mejor incluso que una paciente de 30 años, pero que no tiene estos hábitos. ¿y las cirugías plásticas afectan el cáncer o son otro riesgo para que haya Es, cáncer de mama? no, ese es un mito. Las mujeres se pueden poner implantes y eso no va a generar un riesgo adicional para cáncer de mama. El cáncer de mama usual. Sí hay, digamos, un subtipo que es el linfoma anaplásico, que se presenta a veces, pero en muy rara posibilidad en mujeres con implantes. Pero digamos que no es el caso común del que estamos hablando. Para el caso común del que estamos hablando, los implantes no son un factor de riesgo. O sea, no va a generar mayor cáncer o no se va a presentar más en mujeres operadas. ¿Y tú crees que como sociedad estamos yendo a una sociedad con más cáncer en estos momentos y que todo casi que está diseñado para que todas las personas estemos más enfermas todo el tiempo? Pues creo que sí, algunos hábitos que hemos, digamos, adaptado, sí nos toma una mala jugada, lo que te decía, el consumo de tantos ultraprocesados, una vida que a veces es demasiado rápida, donde no tenemos tiempo para nosotros mismos de hacer o de tener un hábito de amor propio como el ejercicio, sí pienso que nos impulsa o nos lleva a ese desenlace. Se ha visto que, por ejemplo, el aumento del cortisol genera mayor estrés oxidativo y genera mayor probabilidad también de que de pronto no haya cáncer como tal, pero sí mayor estrés y el estrés se relaciona como tal con este tipo de enfermedades. Y a las familias, dentro de tu opinión, ¿crees que también deberíamos concientizarlas los que estemos alrededor de mujeres para la prevención del cáncer de mama? Totalmente. Una de tus misiones el día de hoy es que transmitas esta información con tu familia, con tus amigas, con tu novia, con todos. Se debe promover porque sí es un mensaje importante y que literalmente cambia vidas. Para ti hoy, ¿cuál sería ese mensaje importante para que cambiemos vidas y de las personas que nos están escuchando ahorita? Bueno, me gustaría decirles que primero, el cáncer de mama es una patología frecuente, pero que esto no lo digo para que tengamos miedo, sino para que nos concienticemos de todas las cosas que podemos hacer para evitarlo o para poderlo tener en las etapas más tempranas. No le tengamos miedo a la mamografía, hagamos ese autocuidado cada mes por medio del autoexamen, empecemos a consultar si llegamos a presentar algún signo de alarma y definitivamente si una paciente me está escuchando el día de hoy, quiero que sepa que no está sola y que la probabilidad de que tenga una curación es muy alta, que definitivamente el diagnóstico no la define y que posiblemente ese diagnóstico simplemente va a ser una experiencia más de vida que va a poder contar. Sara, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por lo que estás haciendo, porque por ahí vi que invitaste a mi novia a algo que hicieron en la clínica Valle La Lili, noche rosada. la noche rosada, y fue súper bonita. Creo que ella salió demasiado conmovida porque el cáncer, no de moda, pero creo que a toda la familia nos toca el cáncer finalmente. O sea, Así es. está haciendo algo de cada vez toca más la puerta y tú lo decías, uno de cada 8 mujeres. O sea,
Pues en un salón de clase de un colegio normal, mínimo 3 compañeras pueden tener cáncer Así es. cuando sean grandes. Ujú. Entonces, nada, Sara, muchísimas gracias por este espacio y por todo lo que estás haciendo. A ti por invitarme. Gracias por promover la visibilización de la lucha del cáncer de mama. Gracias, Sara. Ujú.